El día que mi nuera me llamó carga inútil, comencé a grabar. Mi nombre es Dr. Alan Johnson, y durante 6 meses estuve escuchando mentiras. Esa mujer creyó que mi dolor me había vuelto estúpido. Hablaba en chino frente a mí, insultándome sin disimulo, planeando robar el dinero de mi difunta esposa. $340,000, destinados al fondo universitario de mis nietos. Me llamaba confundido, demente, un viejo inútil que debía ser encerrado. Lo que no sabía es que yo entendía cada una de sus palabras. Verás, Mónica cometió un error fatal. Pensó que las lágrimas significaban debilidad, que un viudo no sabía contar dinero, que podía insultar en chino frente a un anciano estadounidense sin consecuencias. Se equivocó por completo. He estado grabando todo, cada conversación, cada mentira, cada plan para destruir a mi familia y robar el futuro de mis nietos. Los extractos bancarios no mienten. Las grabaciones son devastadoras. Y cuando finalmente le respondí en mandarín fluido, su mundo se derrumbó. Si estás viendo esta historia, suscríbete y dale like al vídeo. Quiero saber desde dónde me acompañan los que buscan justicia. Porque esta venganza fue absolutamente perfecta. Pero empecemos por el principio. Esta historia no trata solo del lenguaje. Trata de la lección más costosa que mi familia tuvo que aprender. Mi esposa, Sunny, murió de cáncer hace 6 meses. Cáncer pancreático, etapa 4. Los médicos le dieron 3 meses de vida, pero luchó durante 8. Así era ella, terca hasta el final. El duelo me golpeó más fuerte de lo que imaginé. 52 años de matrimonio no desaparecen de la noche a la mañana. A veces me sorprendía sirviendo 2 tazas de café por la mañana, cocinando para 2 o hablándole a su silla vacía. Fue entonces cuando Mónica, mi nuera, intervino. «Papá, no puedes seguir viviendo solo así», me dijo. «Déjame ayudarte con tus citas, tus cuentas. No deberías estar conduciendo en tu condición». Mi condición. Como si el duelo fuera una enfermedad. La primera señal de alerta llegó en abril, durante una cita médica. El doctor Peterson me explicaba mi medicación para la presión arterial cuando Mónica lo interrumpió. «Ha estado teniendo problemas de memoria», le dijo. «A veces se le olvidan las cosas o se confunde con las fechas». La miré fijamente. Jamás había mencionado ningún problema de memoria porque no los tenía. Pero el doctor ya estaba tomando notas. «Deberíamos hacerle algunas pruebas cognitivas», dijo con preocupación. Mónica sonrió. «Creo que es lo mejor», respondió. La segunda señal llegó en mayo, en el banco. Fui a retirar solo $200 para comprar comida y gasolina. La cajera, una joven llamada Sara, parecía incómoda. «Lo siento, señor Johnson», me dijo, «pero su cuenta muestra que Mónica Taylor ha sido designada como su representante financiera. Ella ha estado manejando sus transacciones». «¿Mi qué?», pregunté. Su nuera presentó documentación indicando que necesitaba asistencia bancaria debido a un deterioro cognitivo. Sentí que el estómago se me hundía. Jamás firmé nada parecido. Sara me mostró un fajo de documentos con mi firma o algo que se parecía a ella, temblorosa, torpe, como si alguien hubiera intentado imitar mi letra haciéndola parecer incierta. Esa noche, Mónica apareció en mi casa con comida china del Golden Dragon. «Pensé que podrías tener hambre», dijo mientras colocaba los envases sobre la mesa. Mi hijo Richard venía con ella. Buen muchacho, pero trabajaba más de 60 horas a la semana en la empresa de ingeniería y confiaba ciegamente en su esposa. «Papá», me dijo, «Mónica me contó lo del banco. Tal vez sea mejor así, menos estrés para ti». «¿Qué situación del banco?», pregunté. Mónica y Richard se miraron. «Estuviste allí esta tarde», dijo ella con voz suave. «Intentaste retirar dinero, pero no recordabas tu número PIN». Recordaba mi PIN perfectamente. Era el cumpleaños de Sunny, marzo de 1548. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente interesantes.
Mónica empezó a hablar en mandarín por teléfono con alguien. Su voz venía desde la cocina mientras yo fingía mirar la televisión en la sala. El viejo está empeorando, dijo en perfecto mandarín. Hoy ni siquiera recordaba haber estado en el banco. Esto está funcionando mejor de lo que esperaba. Mantuve la mirada en la pantalla, fingiendo no escuchar. Richard cree todo lo que le digo, continuó. El dinero de la herencia será fácil de conseguir en cuanto obtenga el poder notarial. El estúpido americano no entiende nada de lo que decimos. Colgó el teléfono y volvió al comedor con una sonrisa. Era mi prima de San Francisco, dijo alegremente. Preguntaba por ti. Qué amable, respondí, pero ya estaba elaborando mi plan. Esa misma noche fui a Best Buy y compré una grabadora digital Sony X70 por $89.99. Pequeña, del tamaño de un bolsillo, pero con excelente calidad de sonido. Sunny siempre decía que yo era demasiado confiado. Alan, me repetía, siempre ves lo mejor en la gente, incluso cuando te muestran su peor cara. Tenía razón. Pero 30 años trabajando como intérprete médico me habían enseñado una habilidad esencial. Escuchar sin ser notado. Mónica cometió un error fatal. Pensó que mi dolor me hacía indefenso. No sabía que estaba a punto de convertirme en metódico y preciso para demostrar que estaba equivocada. A la mañana siguiente, busqué el testamento de Sunny en la caja fuerte de nuestro dormitorio. Desde el funeral no lo había leído. Era demasiado doloroso. Pero la conversación telefónica de Mónica lo cambió todo. El documento era claro, extremadamente claro. A mi amado esposo, Alan, la casa, el Honda Civic 2019 y mis pertenencias personales. A mi hijo Richard, las joyas de mi madre para sus futuras hijas. A mis nietos, James y Emma Johnson, los fondos del seguro de vida por $340,000, que deberán mantenerse en fideicomiso para su educación universitaria. Bajo ninguna circunstancia Mónica Taylor deberá tener acceso a estos fondos ni podrá actuar como administradora de las cuentas de educación. Sunny nunca confió en Mónica. Siempre fue amable con ella, pero recuerdo bien nuestras conversaciones privadas. Esa mujer solo ve signos de dólar cuando mira a nuestra familia, me había dicho. Prométeme que protegerás el futuro de los niños. Le prometí hacerlo, y estaba fallando. Esa misma tarde conduje hasta el Bank of America y pedí los extractos bancarios de los últimos 3 meses. El gerente, un joven llamado Kevin, parecía nervioso. Señor Johnson, dijo, su nuera, Mónica, ha estado solicitando esos documentos. Indicó que usted tenía algunas dificultades cognitivas. Quiero ver mis propios extractos, le respondí. Kevin dudó, pero finalmente los imprimió. Lo que vi me revolvió el estómago. Retiros mensuales de $2,800 bajo el concepto Servicios Especializados de Atención por Demencia. Pagos a algo llamado Taylor Care Management LLC, de lo que jamás había oído hablar. Un total de $16,800 en 3 meses. Yo jamás recibí atención por demencia. Jamás autoricé esos pagos. Y Taylor era el apellido de soltera de Mónica. ¿Quién autorizó estos retiros? Pregunté. Kevin revisó los registros digitales. Mónica Taylor presentó documentación médica indicando que usted estaba incapacitado y requería servicios de manejo de cuidados, respondió. Ella tiene un formulario de poder notarial firmado por usted, me dijo Kevin. Quiero copias de todo, respondí. Esa misma tarde llamé a una vieja colega del hospital, la doctora Susan Roberts. Había sido jefa de neurología en el Phoenix General por 15 años. Confiaba plenamente en ella. Alan, me dijo cuando le expliqué la situación, los síntomas que Mónica describió, confusión, pérdida de memoria, dificultad para manejar tus finanzas, no aparecen de la noche a la mañana. Si realmente tuvieras demencia, habría señales durante meses o incluso años. ¿Y el duelo podría causar confusión? Pregunté. El duelo puede causar depresión,
problemas de sueño, dificultad para concentrarse, respondió, pero no el tipo de deterioro cognitivo que Mónica reportó en tu banco. Con tu formación y tu experiencia profesional, seguirías teniendo plena competencia para manejar tus asuntos financieros. La doctora Roberts accedió a evaluarme la semana siguiente. Si alguien está diciendo que estás incapacitado, necesitamos evidencia médica que demuestre lo contrario, dijo. La cita quedó agendada para el 15 de octubre. Pero Mónica tenía otros planes. Ese domingo llegó a mi casa con más comida china y una carpeta llena de documentos. Papá, dijo con voz amable, he estado pensando en tu situación. Vivir solo ya no es seguro. Encontré un lugar excelente en Scottsdale. Tienen especialistas en memoria. Desplegó varios folletos sobre mi mesa. Sunset Manor, Desert Spring Senior Care, lugares que costaban $4,000 al mes. No puedo pagar eso, le dije. Ahí es donde entra el seguro de vida de Sunny, respondió sin pestañear. Podemos usar ese dinero para garantizar que recibas la atención adecuada. Ese dinero es para los nietos, repliqué. Su sonrisa se tensó apenas. Papá, los niños tienen 8 y 10 años. No necesitan dinero para la universidad ahora. Tú necesitas cuidados hoy. El testamento de Sunny fue muy claro, dije. Los testamentos pueden impugnarse, respondió con voz suave, pero con un filo en las palabras. Especialmente cuando la persona fallecida no pudo prever tu deterioro mental. Ahí fue cuando cometió su segundo error. Sacó su teléfono y comenzó a hablar en mandarín con alguien. Yo seguí comiendo mi arroz, fingiendo no entender ni una palabra. El viejo terco se niega a firmar, dijo en mandarín. Pero ya tengo la documentación médica. El doctor escribió que muestra signos de demencia. En cuanto lo meta en un centro de cuidados, ejecutar el poder notarial será fácil. Hizo una pausa, escuchando a la otra persona. Sí, ya tengo acceso a la mayoría de sus cuentas. Solo falta una firma para el seguro de vida. Richard no sospecha nada. Cree que soy una nuera dedicada. Otra pausa. 340.000 menos lo que ya he usado para su supuesto cuidado. Suficiente para comprar la casa en Tempe que vimos. Mis manos se mantuvieron firmes mientras seguía comiendo, pero por dentro ya estaba calculando. Mónica no solo estaba robando dinero. Planeaba internarme en un asilo para cubrir sus huellas. Los peores temores de Sunny se estaban haciendo realidad, y yo era el único que podía detenerlo. La grabadora en el bolsillo de mi camisa capturó cada palabra. 3 días después ocurrió la cena familiar del infierno. Mónica la había organizado para discutir las opciones de cuidado de papá. Estaban todos, mi hijo Richard, mis nietos James y Emma, los padres de Mónica que habían conducido desde Flagstaff y su hermana Clare, que había volado desde Denver. Nos reunimos en el comedor de Richard, alrededor de una mesa que parecía un tribunal médico. Yo me senté en la cabecera, interpretando el papel del patriarca confundido, mientras mi grabadora Sony capturaba todo. Estamos aquí porque todos amamos a papá, comenzó Mónica. Pero tenemos que enfrentar la realidad. Su deterioro cognitivo está avanzando. Richard asintió con tristeza. El incidente del banco me preocupó mucho. Papá ni siquiera recordaba su propio PIN. Eso no es cierto, dije en voz baja. Mónica me dio una palmada condescendiente en la mano. Papá, estabas muy confundido. Está bien admitir cuando necesitamos ayuda. Clare, su hermana, frunció el ceño. ¿Qué tan grave es? Preguntó. Ayer me llamó por el nombre de Sunny, dijo Mónica sin inmutarse. Pensó que seguía viva. Fue desgarrador. La grabadora registró mi verdadera respuesta. Jamás te llamé Sunny. Nunca cometería ese error. Pero Mónica ya estaba pasando por encima de mi negación. Los médicos recomiendan cuidados supervisados, en un lugar con especialistas en memoria, dijo con aire de autoridad. Fue entonces cuando Linda, la madre de Mónica, intervino por primera vez.
Hasta ese momento había permanecido en silencio, pero ahora se inclinó hacia su hija y le habló en mandarín, con tono de preocupación. ¿De verdad está tan mal el anciano? Esta noche parece lúcido. Mónica respondió rápidamente en el mismo idioma. Tiene días buenos y malos. Hoy es uno bueno, pero mañana puede que no recuerde a nadie. Los médicos americanos dicen que eso es normal en pacientes con demencia. Linda me miró de reojo y luego volvió a su hija. ¿Estás segura de este plan? Quitarle dinero a los niños suena mal. El dinero seguirá usándose para la familia, contestó Mónica en mandarín. Solo de otra manera a la que planeó su esposa muerta. Ella siempre estuvo celosa de mí. Ahora puedo corregir sus errores. Mantuve mi rostro impasible, asintiendo de vez en cuando, como si estuviera siguiendo su conversación sobre los costos de los asilos. Richard hojeaba los folletos. Sunset Manor parece bonito, pero 4.000 al mes, incluso con el seguro social de papá, tendremos que usar otros fondos. Para eso es el seguro de vida, intervino Mónica, cambiando de nuevo al inglés. Pero mamá especificó ese dinero para la universidad de James y Emma, dijo Richard. El tono de Mónica se volvió más agudo. Richard, tu madre escribió ese testamento cuando tu padre estaba bien. No podía prever esta situación. Lo previó perfectamente, interrumpí. El silencio cayó sobre la mesa. Todos me miraron. Sunny sabía exactamente lo que hacía, continué. Protegió ese dinero por una razón. La sonrisa de Mónica se tensó. Papá, estás teniendo otro episodio de confusión. No estoy confundido sobre las intenciones de mi esposa, le respondí con calma. Y entonces Mónica cometió su tercer error. Se giró hacia su madre y, furiosa, habló en mandarín. Este viejo testarudo se me opone en todo. Debí haber actuado más rápido con el poder notarial. Linda se mostró incómoda. Mónica, quizá deberíamos. Tom, alguien ha estado diciendo que soy mentalmente incompetente. ¿He parecido confundido durante nuestras conversaciones recientes? Para nada, Alan. Me llamaste el mes pasado haciendo preguntas detalladas sobre los fideicomisos educativos de tus nietos. Entendiste cada aspecto de la estrategia de inversión. Tus preguntas eran más sofisticadas que las de la mayoría de mis clientes. ¿Puedes documentar nuestras interacciones recientes? Ya lo estoy haciendo. Te enviaré por correo un resumen de nuestras conversaciones de los últimos 6 meses. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en las últimas semanas de Sunny, en cómo me apretaba la mano y me hacía prometer proteger el futuro de los niños. Mónica va a intentar algo, me había susurrado. Ve a nuestra familia como una oportunidad de negocio. Sunny había visto algo que yo pasé por alto. O quizá no quise verlo. Caminé hasta nuestro dormitorio y abrí la caja de joyas de Sunny. Escondido bajo el forro de terciopelo había un papel doblado, una nota con su letra. Alan, si estás leyendo esto, yo ya me habré ido y probablemente estés dudando de ti mismo. No confíes en tus instintos sobre Mónica. El dinero de los niños debe ser protegido. Eres más fuerte de lo que crees. Te amo. M. Ella lo sabía incluso mientras luchaba contra el cáncer. Había estado planeando para esta situación exacta. Doblé la nota y la guardé en mi cartera junto a mi credencial del hospital. Mañana necesitaría ambas cosas, porque Mónica estaba a punto de aprender que el duelo no es estupidez, y que los hombres tranquilos pueden ser los oponentes más peligrosos de todos. El golpe maestro de Mónica llegó exactamente una semana después. Organizó lo que llamó una intervención familiar en su casa, invitando no solo a la familia inmediata, sino a parientes lejanos, amigos cercanos y, lo más importante, a varias personas de la comunidad chino-estadounidense que habían estado siguiendo nuestra situación. Necesitamos testigos, le dijo a Richard por teléfono. Yo la escuchaba desde mi cocina mientras ella hablaba en la sala. La gente tiene que ver lo confundido que se ha vuelto. Eso hará que los procedimientos legales sean más fáciles. La lista de invitados era estratégica.
Los padres de Mónica, su hermana Clare, Richard y los niños, el pastor Williams, amigo de la familia y de nuestra iglesia, el primo de Mónica, David, que trabajaba en atención a ancianos, y 3 parejas de la Asociación Cultural China, a quienes Mónica había estado cultivando como aliados. Durante 2 semanas, Mónica había estado envenenando el pozo, contándole a todo el mundo que yo estaba teniendo episodios y volviéndome cada vez más paranoico con el dinero familiar. Aquella intervención estaba diseñada para ser mi colapso público. El momento en que todos verían al pobre y confundido Alan Johnson, el anciano que necesitaba ser internado en un centro especializado. Llegué a las 2 de la tarde del domingo, 27 de octubre, con una pequeña bolsa de regalo en la mano. Mónica había pedido que cada invitado trajera algo significativo para compartir recuerdos del Alan que todos amamos. El salón estaba dispuesto como una sala de audiencias. Mónica sentada en el centro, flanqueada por sus padres y su hermana. Richard, a un lado con los niños, visiblemente incómodo. Las parejas chinas sentadas juntas en el sofá, susurrando en mandarín. El pastor Williams abrió con una oración, pidiendo sabiduría y compasión para las decisiones familiares difíciles. Luego, Mónica tomó el control. Gracias a todos por venir, comenzó. Esto no es fácil, pero Alan necesita más ayuda de la que la familia puede ofrecer. Su deterioro cognitivo se ha acelerado rápidamente desde la muerte de Sunny. Sacó una carpeta llena de documentos. Estos informes médicos muestran un aumento en la confusión y la pérdida de memoria. También ha estado haciendo acusaciones paranoicas contra miembros de la familia. Ayer, dijo que yo estaba robando dinero de sus cuentas. Un murmullo de compasión recorrió la habitación. Su primo David, que trabajaba en atención a personas mayores, asintió comprensivamente. La demencia temprana suele manifestarse con paranoia financiera, dijo. Los pacientes llegan a convencerse de que sus cuidadores los están explotando. Exactamente, respondió Mónica. Alan cree que de alguna manera estoy robando el dinero del seguro de vida de Sunny, aunque ese dinero está destinado específicamente a cubrir sus necesidades de cuidado. La señora Chen, una de las miembros de la Asociación Cultural China, intervino en mandarín. El pobre hombre parece tan perdido. Es bueno que te hagas responsable de su bienestar. Mónica respondió también en mandarín. Ha sido difícil, pero alguien tiene que protegerlo de su propia confusión. Los estadounidenses suelen tener problemas para manejar a sus padres ancianos. Yo permanecía sentado en mi silla, en silencio, representando al patriarca preocupado mientras la conversación fluía a mi alrededor. Mi grabadora Sony estaba encendida en el bolsillo de mi camisa. Pero aquel día tenía algo mejor. A las 2:30 en punto, llegó la doctora Susan Roberts, justo como lo habíamos planeado. Mónica no la esperaba. Espero no estar interrumpiendo, dijo la doctora al entrar, pero Alan me pidió que pasara para hablar sobre su reciente evaluación neurológica. El rostro de Mónica se tensó. No sabía que Alan había programado exámenes adicionales. Oh, sí, respondió la doctora Roberts, sentándose con calma. Evaluación cognitiva completa, neuroimagen, todo el paquete. Tengo los resultados. La habitación quedó en silencio. Richard se inclinó hacia adelante. ¿Y qué encontró? La doctora abrió su portafolio. Las funciones cognitivas de Alan son completamente normales para su edad. Memoria excelente, razonamiento sólido, ningún signo de demencia ni deterioro cognitivo. Sus respuestas emocionales frente al duelo son saludables y apropiadas. La voz de Mónica se mantuvo controlada, pero forzada. Pero, la evaluación anterior sugería. ¿Qué evaluación anterior? Preguntó la doctora Roberts, arqueando una ceja. En los registros médicos de Alan no hay ninguna prueba cognitiva desde la muerte de Sunny. ¿Quién realizó esa evaluación? El ambiente se volvió incómodo. Mónica empezó a rebuscar entre sus papeles. El doctor Peterson mencionó ciertas preocupaciones. Hablé con el doctor Peterson ayer, interrumpió la doctora Roberts.
Él nunca diagnosticó a Alan con ningún problema cognitivo. Alguien proporcionó información falsa a su oficina. Fue entonces cuando decidí intervenir. Doctora Roberts, dije, ¿podría aclarar algo para nuestros invitados? En su opinión profesional, ¿alguien con mis resultados podría comprender y manejar discusiones financieras complejas? Por supuesto, respondió. Sus resultados indican una agudeza mental por encima del promedio. ¿Y qué hay del lenguaje? Pregunté. ¿Alguien con mis resultados podría seguir conversaciones en idiomas extranjeros que haya aprendido previamente? La doctora pareció intrigada, pero contestó con profesionalismo. Desde luego. Las habilidades lingüísticas, especialmente las adquiridas por uso profesional, se conservan intactas. Entonces me giré hacia Mónica y hablé en perfecto mandarín. ¿Quieres que traduzca todo lo que has estado diciendo de mí durante los últimos 20 minutos? Las parejas chinas soltaron un jadeo. El rostro de Mónica se volvió pálido. Su madre se cubrió la boca con las manos. Yo continué en mandarín, dirigiéndome directamente a la señora Chen. Mónica les dijo que estoy confundido y que pronto moriré. Dijo que los estadounidenses no saben manejar a sus padres mayores. Ha estado usando nuestro idioma para burlarse de mí y de mi familia. La señora Chen miró a Mónica horrorizada. ¿Usted habla chino? Preguntó incrédula. 30 años como intérprete médico en el Phoenix General Hospital, respondí, mostrando mis registros laborales. He ayudado a cientos de familias chinas a comunicarse con sus médicos. Mónica empezó a retroceder, desesperada. Yo nunca dije eso. Él está confundido. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de hacía 5 minutos. La voz de Mónica llenó la sala, hablando en mandarín sobre protegerme de mi confusión y los estadounidenses que no entienden el envejecimiento. El señor Chen se puso de pie abruptamente. Mónica, confiamos en ti. Nos dijiste que este hombre necesitaba el apoyo de nuestra comunidad. Nos mentiste, añadió la señora Chen con dureza. Vinimos creyendo que ayudábamos a un anciano con demencia. El pastor Williams parecía atónito. Mónica, ¿qué está pasando aquí? Richard observaba a su esposa, pálido. Mónica, me dijiste que papá estaba teniendo episodios. Que el doctor Peterson lo había diagnosticado con demencia temprana. Saqué de la bolsa de regalo un fajo de extractos bancarios. Tal vez esto aclare las cosas, dije, entregándoselos a Richard. Mónica ha estado retirando $2,800 mensuales de mis cuentas para servicios de atención por demencia. Servicios que nunca recibí. Las manos de Richard temblaban mientras leía. Papá, aquí dice que retiró $16,800 a nombre de algo llamado Taylor Care Management. Taylor es el apellido de soltera de Mónica, dije en voz baja. La habitación estalló. Clare, la hermana de Mónica, se apartó de ella. Las parejas chinas comenzaron a recoger sus cosas, indignadas. El pastor Williams revisaba los documentos con creciente alarma. Mónica intentó su último movimiento desesperado, hablando rápido en mandarín con sus padres. Está mintiendo sobre todo. El viejo está loco. No le crean. Respondí en el mismo idioma. Mónica, todos en esta habitación ya saben que entiendo cada palabra que dices. Su padre, que había permanecido en silencio toda la tarde, finalmente habló en inglés. Mónica, te criamos mejor que esto. Entonces Mónica perdió el control por completo. No entienden nada. Gritó en inglés. He estado cuidándolo durante meses. Merezco una compensación por mi tiempo. ¿Del Fondo Universitario de los Niños? Preguntó Richard con voz baja. Los niños no necesitan ese dinero ahora mismo, respondió Mónica, temblando. ¿Pero tú necesitabas una casa en Tempe? Le pregunté. Sus ojos se abrieron de par en par. Jamás había mencionado la casa frente a nadie. Reproduje otra grabación, su conversación telefónica hablando sobre comprar la propiedad con el dinero robado de la herencia.
Richard se levantó lentamente. Vete, dijo con firmeza. Sal de esta casa ahora mismo. Mónica miró a su alrededor buscando apoyo, pero no encontró ninguno. Ni siquiera su familia podía mirarla a los ojos. Mientras recogía su bolso, le hablé una vez más en mandarín. 30 años de interpretación me enseñaron que las mentiras suenan igual en cualquier idioma. Las parejas chinas asintieron con aprobación. La señora Chen me dio una palmada en el hombro mientras Mónica salía apresurada hacia su coche. La intervención había salido exactamente al revés. Fue su propia ruina pública. La reputación de Mónica en la comunidad quedó hecha pedazos. Su matrimonio se desmoronaba y sus delitos financieros ya eran de dominio público. Pero yo aún no había terminado. La confrontación legal ocurrió exactamente donde Mónica la había planeado. En la oficina del abogado James Michey, el 12 de noviembre de 2024. Ella había programado esa reunión semanas antes, con la intención de finalizar el proceso de mi supuesta incapacidad y transferirse a sí misma el poder notarial. La ironía era perfecta. Michey y Associates ocupaba un edificio moderno en el centro de Phoenix, todo de vidrio y acero. La sala de conferencias tenía una mesa de caoba para 12 personas, ventanales del suelo al techo con vista al valle y un sistema de grabación que documentaba cada palabra. Mónica llegó acompañada de su abogada, Patricia Hawkins, una mujer de traje caro y mirada afilada, especializada en derecho de ancianos. Traían un maletín lleno de documentos, informes médicos, evaluaciones financieras y los papeles del poder notarial que le otorgarían control absoluto sobre mis bienes. Esto es solo una formalidad, dijo la abogada Hawkins al iniciar. El deterioro cognitivo del señor Johnson está bien documentado. Estamos aquí para garantizar que sus asuntos financieros se administren correctamente. Richard se sentó frente a ellas, aún aturdido tras el desastre de la intervención. Había traído a su propio abogado, David Wilson, quien observaba todo con visible escepticismo. Yo estaba en la cabecera de la mesa, junto a James Michey, quien había sido el abogado de Sunny por más de 20 años. Él conocía la verdad. Antes de comenzar, dijo Michey, debo mencionar que el señor Johnson ha solicitado que la doctora Susan Roberts se una a nosotros para comentar su reciente evaluación médica. La abogada Hawkins frunció el ceño. ¿Qué evaluación médica? Nuestros documentos muestran que el señor Johnson no ha cooperado con ningún profesional. En ese momento, la doctora Roberts entró en la sala. En realidad, dijo con calma, Alan ha sido extremadamente cooperativo. Durante las últimas 3 semanas realizamos pruebas exhaustivas. Dejó sobre la mesa una carpeta gruesa. Evaluación neurológica completa, pruebas cognitivas, imágenes cerebrales, examen psicológico. Las facultades mentales del señor Johnson están totalmente intactas. La abogada Hawkins hojeó rápidamente los documentos médicos de Mónica. Pero estos informes indican un fuerte deterioro cognitivo, pérdida de memoria y falta de capacidad para manejar sus finanzas. ¿De dónde provienen esos informes?, preguntó la doctora Roberts con firmeza. Mónica intervino con rapidez. Del doctor Peterson, en Family Medical Associates. La doctora Roberts sacó su teléfono. Permítanme llamarlo ahora mismo. Marcó el número y puso el altavoz. La voz del doctor Peterson llenó la sala. Doctor Peterson, soy Susan Roberts, del Phoenix General. Estoy con Alan Johnson y su familia. ¿Podría aclararme la evaluación cognitiva que realizó sobre el señor Johnson? Yo nunca realicé ninguna evaluación cognitiva de Alan Johnson, respondió Peterson con voz clara. Alguien llamó a mi oficina diciendo que tenía problemas de memoria, pero recomendé que agendaran una cita para una evaluación adecuada. Esa cita nunca se concretó. El rostro de Mónica se tornó rojo. ¿Y los informes médicos?, continuó la doctora Roberts. ¿Alguna vez diagnosticó al señor Johnson con demencia o deterioro cognitivo? Absolutamente no, dijo Peterson. Ni siquiera lo he examinado por ese motivo. La abogada Hawkins miró a su clienta con expresión severa.
Mónica, ¿de dónde salieron entonces estos documentos? Antes de que pudiera responder, hablé. ¿Puedo dirigirme a la sala sobre mi supuesta incompetencia mental? Me puse de pie y caminé hasta la cabecera de la mesa. Durante 30 años trabajé como intérprete médico certificado en el Phoenix General Hospital, expliqué. Mi trabajo consistía en traducir procedimientos médicos complejos, planes de tratamiento e información diagnóstica entre el inglés y 4 dialectos del chino. Coloqué mis registros laborales sobre la mesa. Estos documentos muestran trabajo cognitivo de alto nivel hasta mi jubilación, en marzo de 2024. Las evaluaciones de desempeño califican mi precisión y comprensión médica como ejemplar. La abogada Hawkins revisaba los archivos. Así que usted es intérprete médico certificado en mandarín, cantonés, taiwanés y sangainés. Y tengo certificaciones avanzadas en terminología médica, traducción y competencia cultural, añadí. Luego me volví hacia Mónica. Lo cual nos lleva a una pregunta interesante. Mónica, ¿te gustaría explicar qué has estado diciendo de mí en mandarín durante los últimos 6 meses? La abogada Hawkins frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver el idioma con este proceso legal? Todo, respondí, sacando mi grabadora Sony. Mónica ha estado llevando a cabo una campaña sistemática de abuso hacia un anciano, usando el idioma chino para ocultar sus acciones. Asumió que yo no entendía sus conversaciones. Reproduje la primera grabación, la voz de Mónica diciendo a sus familiares chinos que yo era un americano inútil y que pronto moriría. La abogada Hawkins se quedó pálida. Mónica, ¿qué es esto? Está manipulando las grabaciones, dijo Mónica desesperada. Reproduje la segunda grabación, donde describía su plan para robar el dinero de la herencia mientras yo estaba sentado en la misma mesa. Richard miraba a su esposa con horror. Mónica, ¿realmente dijiste esas cosas? Puedo ofrecer traducciones, añadí, pero creo que la intención es bastante clara. Entonces, James Michey abrió su portafolio. Como abogado del patrimonio de Sunny Johnson, me veo obligado a compartir algo relevante. Sacó el testamento de Sunny y comenzó a leer. Bajo ninguna circunstancia deberá Mónica Taylor tener acceso a estos fondos ni desempeñar el papel de administradora de las cuentas educativas de los niños. La abogada Hawkins revisaba frenéticamente sus notas. Mónica, me dijiste que tu suegra nunca anticipó esta situación de deterioro mental. Sunny lo anticipó perfectamente, dije. Lo vio venir meses antes de morir. Coloqué los extractos bancarios sobre la mesa. Mónica ha retirado $16,800 de mis cuentas usando documentación médica falsificada. El dinero fue a parar a una empresa llamada Taylor Care Management LLC, que ni siquiera existe. La abogada Hawkins revisaba los registros. Mónica, explica estos retiros. Yo lo cuidaba. Merecía compensación, dijo con voz temblorosa. ¿Compensación por qué cuidado? Repliqué. Vivo solo, conduzco, administro mi medicación y mis finanzas. ¿Qué hacías tú que justificara $2,800 al mes? La doctora Roberts intervino. Según mi evaluación, el señor Johnson no requiere ningún tipo de asistencia. Es completamente capaz de vivir de forma independiente. Mónica estaba acorralada. Intentó un último movimiento desesperado, hablando rápidamente en mandarín con sus padres, que estaban sentados en silencio al fondo de la sala. Todo esto son mentiras. El viejo americano intenta robarle dinero a sus propios nietos. No crean en sus pruebas falsas. Respondí de inmediato en el mismo idioma. Mónica, todos aquí saben ahora que la ladrona eres tú. La abogada Hawkins se incorporó. ¿El señor Johnson acaba de hablar en chino? Mandarín, para ser exactos, dije. ¿Desea que traduzca lo que Mónica acaba de decir? Proporcioné la traducción completa. Los padres de Mónica quedaron horrorizados. Su padre se levantó sin decir una palabra y salió de la sala. La abogada Hawkins cerró su maletín. Mónica, no puedo seguir representándote en este caso.
Has presentado documentos falsos y tergiversado los hechos. Mónica quedó completamente sola en la mesa de conferencias. Su abogada se marchaba, sus padres la habían abandonado, y Richard la observaba como si estuviera viendo a una desconocida. «Aún hay algo más», dije en voz baja. Saqué un sobremanila del maletín. «Mónica, ¿recuerdas tu conversación de la semana pasada sobre la casa en Tempe?», pregunté. Sus ojos se abrieron de par en par. Reproduje otra grabación. Su voz se escuchó con absoluta claridad, hablando sobre usar el dinero robado de la herencia como pago inicial para una casa de $450,000. Describía con detalle cómo ya había hecho una oferta usando el dinero destinado a mis nietos. James Michey tomaba notas rápidamente. «Señor Johnson, ¿está diciendo que la señora Taylor ha estado usando fondos robados para inversiones inmobiliarias personales? La compra de la casa en Tempe estaba programada para cerrarse el próximo viernes», respondí. Mónica planeaba utilizar el dinero del seguro de vida de mi esposa como anticipo. Richard, hasta entonces en silencio, por fin encontró su voz. «Mónica, ¿es cierto? ¿Estás comprando una casa con el dinero de la universidad de los niños?» Mónica miró a su alrededor, desesperada. «Richard, no entiendes. Necesitamos una casa más grande. Los niños necesitan espacio. Los niños necesitan una educación universitaria», replicó Richard con frialdad. La doctora Roberts se inclinó hacia adelante. «Señor Johnson, desde su experiencia profesional como intérprete médico, ¿cómo describiría el uso que hizo Mónica de las barreras del idioma para ocultar sus crímenes financieros?» «En 30 años de trabajo hospitalario», dije, «he visto familiares aprovechar las diferencias de idioma para manipular decisiones médicas, pero nunca había visto a alguien usar una barrera lingüística como arma para cometer abuso sistemático contra un anciano». Saqué la última pieza de evidencia, una impresión de los correos electrónicos entre Mónica y una agente inmobiliaria, discutiendo el cronograma para liberar los fondos de la herencia. Ella había enviado esos correos mientras se sentaba en mi sala fingiendo cuidarme por mis supuestos síntomas de demencia. Michey revisaba toda la documentación con atención. «Señor Johnson, esto parece un caso claro de abuso financiero a un adulto mayor, fraude y posiblemente robo de identidad. Los informes médicos fueron falsificados, el poder notarial se obtuvo mediante engaño y se han malversado fondos significativos». Mónica intentó recuperar el control. «Alan sigue de luto», dijo con voz temblorosa. «No está pensando con claridad en los asuntos familiares». Me puse de pie lentamente. «Mónica, mi esposa murió hace 6 meses. Mi dolor es real, pero el duelo no me hace estúpido. Y tampoco me hace ciego ante el robo». La miré directamente. «Sunny me advirtió sobre ti antes de morir. Dijo que veías a nuestra familia como una oportunidad de negocio. Debí haberle hecho caso antes». La compostura de Mónica se quebró por completo. «No entienden todo lo que he sacrificado», gritó. «He estado cuidando a un viejo que ni siquiera aprecia nada de lo que hago». «¿Qué cuidado?», preguntó Richard, su voz tan baja que cortaba el aire. «Lo llevo a sus citas médicas», intentó decir Mónica. «Yo conduzco solo», respondí. «Le administro sus medicamentos. Yo manejo mi propio horario médico. Le cocino». «Has traído comida para llevar 3 veces en 6 meses», le recordó Richard. Mónica estaba inventando excusas al azar. Yo estaba protegiendo las finanzas familiares. ¿Protegiéndolas?, intervino Richard con dureza. ¿Robándolas, querrás decir? El abogado de Richard, David Wilson, habló por primera vez. «James, ¿qué opciones tenemos aquí?» Michey ya estaba escribiendo documentos. Cargos penales por abuso a un adulto mayor y fraude, recuperación civil de todos los fondos malversados, orden de restricción inmediata para impedir cualquier acceso adicional a las cuentas del señor Johnson y revocación del poder notarial. Miró a Mónica directamente. «Señora Taylor, tengo la obligación legal de reportar el abuso de ancianos a las autoridades.
Esta evidencia será enviada mañana a la oficina del fiscal del distrito. Mónica empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia y frustración por haber sido descubierta. Esto no ha terminado, dijo, tomando su bolso. En realidad, sí, respondí con calma. Está completamente terminado. Saqué otro dispositivo de grabación, un modelo más nuevo que había estado usando esa última semana. Mónica, toda esta conversación ha sido grabada, continué, incluyendo tus admisiones de robo, tus intentos de culpar mi dolor por tus crímenes y tu amenaza hace un momento. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración agitada de Mónica. 30 años trabajando como intérprete médico me enseñaron algo, dije finalmente. La verdad no cambia de idioma. Las mentiras no se vuelven honestas solo porque creas que nadie las entiende. Y la traición familiar duele igual en mandarín que en inglés. Mónica salió de la sala sin decir una palabra. Richard permaneció sentado en silencio durante varios minutos. Finalmente me miró. Papá, lo siento tanto, debí haber visto lo que pasaba. Hijo, le dije, Mónica engañó a todos, excepto a tu madre. Sunny siempre vio quién era realmente. La doctora Roberts guardaba sus documentos. Alan, por lo que vale, tu función cognitiva es extraordinaria. La mayoría de las personas de la mitad de tu edad no podrían haber recopilado tanta evidencia sistemáticamente mientras enfrentaban un duelo. James Michey ya estaba hablando por teléfono con la fiscalía. Las ruedas de la justicia empezaban a girar. Pero el momento más satisfactorio llegó 3 horas después, cuando Mónica llamó al teléfono de Richard presa del pánico. La agente inmobiliaria está haciendo preguntas sobre el pago inicial, dijo. El banco está congelando las cuentas. ¿Qué hago? Richard me miró, luego respondió con voz firme. Llamas a un abogado penalista y rezas para que mi padre no presente cargos. Pero claro que iba a presentar cargos. Porque Sunny merecía justicia. Y mis nietos merecían recuperar su futuro. Las denuncias penales se presentaron dentro de las 48 horas siguientes. La detective María Santos, del Departamento de Delitos Financieros de la Policía de Phoenix, tomó mi declaración el 14 de noviembre, revisando toda la evidencia que había recopilado meticulosamente durante 6 meses. Señor Johnson, me dijo, este es uno de los casos de abuso a ancianos mejor documentados que he visto. Las grabaciones de audio, los estados bancarios, los documentos médicos falsificados. Usted básicamente nos ha entregado el caso completo. Los cargos eran graves. Abuso a un adulto mayor, explotación financiera, fraude, robo de identidad y falsificación de documentos. El estado de Arizona toma muy en serio los delitos financieros contra personas mayores, con penas agravadas que pueden significar entre 3 y 5 años de prisión. La audiencia de imputación de Mónica fue programada para el 20 de noviembre. Contrató al abogado penalista Robert Castellanos, quien intentó negociar un acuerdo. Mi clienta actuó bajo la creencia genuina de que el señor Johnson necesitaba asistencia financiera, argumentó ante la fiscal del distrito, Jennifer Walls. Ella actuaba como cuidadora no remunerada de un viudo en duelo. La fiscal Walls revisó mi expediente de evidencia y soltó una breve risa. Abogado, su clienta fue grabada en múltiples idiomas describiendo el robo sistemático de una herencia destinada a la educación de niños. Falsificó informes médicos y documentos notariales. Esto no es un malentendido. Es crimen financiero organizado. La audiencia preliminar fue devastadora para la defensa de Mónica. La jueza Patricia Coleman revisó las grabaciones, los testimonios médicos y los registros financieros. Señora Taylor, dijo la jueza con voz firme. Usted explotó las barreras del idioma para encubrir un abuso sistemático. Falsificó documentación médica para justificar un robo financiero. Se aprovechó de un viudo en duelo y robó dinero destinado a la educación de niños. La petición de Mónica para reducir los cargos fue denegada. Pero el proceso penal solo era el comienzo. James Michey presentó una demanda civil para recuperar los fondos robados, además de daños,
honorarios legales y compensaciones punitivas. La auditoría financiera pronto reveló toda la magnitud del robo de Mónica. $23,400 en retiros no autorizados, $8,500 en tarifas falsas de atención médica y $15,000 en intento de fraude inmobiliario. Daños totales, $46,900, sin contar los gastos legales. La licencia de enfermería de Mónica fue suspendida mientras el Arizona State Board of Nursing, Consejo Estatal de Enfermería de Arizona, iniciaba una investigación formal. Su empleador, el Desert Medical Center, la despidió de inmediato al enterarse de los cargos por fraude. La compra de la casa en Tempe se canceló cuando el banco descubrió que el pago inicial provenía de fondos posiblemente robados. Mónica perdió además el depósito de $5,000 que había entregado para asegurar la propiedad. Pero el golpe más devastador provino de una fuente inesperada, la Asociación Cultural China. La señora Chen, quien había asistido a la desastrosa intervención familiar, escribió una carta detallada al tribunal describiendo cómo Mónica había engañado a toda su comunidad. La señora Mónica Taylor distorsionó deliberadamente la condición del señor Johnson para obtener nuestra simpatía y apoyo, escribió. Usó nuestra confianza cultural para validar sus mentiras sobre su capacidad mental. Este abuso de la buena voluntad de nuestra comunidad es inaceptable. La carta fue firmada por 12 familias que también habían sido manipuladas por las mentiras de Mónica. La audiencia de sentencia se celebró el 8 de enero de 2025. Me pidieron que leyera una declaración como víctima. Su señoría, dije, Mónica no solo robó dinero de mi familia. Convirtió mi duelo en un arma, aprovechó las diferencias culturales y trató de destruir mi reputación como adulto competente. Intentó internarme para encubrir sus crímenes. Hice una pausa y la miré directamente. Pero lo más importante, añadí, es que traicionó los últimos deseos de mi esposa. Sunny protegió ese dinero porque sabía que este día llegaría. La jueza Patricia Coleman no mostró ninguna simpatía ante las lágrimas de Mónica. Señora Taylor, dijo con voz firme, usted llevó a cabo una campaña premeditada y sofisticada de abuso financiero contra un anciano vulnerable. Falsificó registros médicos, forjó documentos legales y explotó las barreras del idioma para ocultar sus delitos. La sentencia fue dura, pero justa. 3 años de prisión estatal, 5 años de libertad condicional, restitución total de $46,900 más honorarios legales y prohibición permanente de ejercer como cuidadora o representante financiera de cualquier persona mayor. Además, fue obligada a pagar $15,000 en daños punitivos y a cumplir 200 horas de servicio comunitario, específicamente trabajando con víctimas de abuso a personas mayores. El juicio civil fue igual de contundente. Los activos de Mónica fueron congelados, sus cuentas vaciadas para pagar la restitución y se colocaron gravámenes sobre sus futuros ingresos. Al día siguiente, Richard presentó la demanda de divorcio. Solicitó custodia total de James y Emma, citando la condena penal y el fraude financiero de Mónica como prueba de incapacidad moral y parental. Papá, me dijo Richard tras la audiencia, no dejo de pensar en todas las señales que pasé por alto. La manera en que controlaba tus citas médicas, cómo te aislaba de las decisiones, cómo hablaba en chino cuando estabas en la habitación. Hijo, le respondí, las personas manipuladoras son expertas en parecer útiles mientras hacen daño. Mónica pasó meses construyendo un relato de mi supuesta incompetencia. Incluso yo llegué a dudar de mí mismo a veces. El dinero de la herencia fue restaurado a las cuentas fiduciarias correspondientes para mis nietos. Los deseos de Sunny finalmente se estaban cumpliendo. Pero quizá el desenlace más gratificante fue personal. La doctora Susan Roberts incluyó mi caso en una conferencia sobre concientización del abuso a personas mayores organizada por la Arizona Medical Association. Ante más de 200 profesionales de la salud, explicó. La documentación meticulosa y las habilidades lingüísticas del señor Johnson le permitieron exponer crímenes financieros que, de otro modo, habrían pasado desapercibidos. Su caso demuestra que el duelo y la edad no equivalen a incompetencia. Mónica aprendió la lección más cara de su vida.
El respeto no es opcional. Y robar siempre tiene consecuencias. La justicia se sirvió en varios idiomas. Las repercusiones de su condena se extendieron mucho más allá de nuestra familia. Su historia se convirtió en una advertencia que sacudió los cimientos de su vida profesional. El Desert Medical Center, donde Mónica había trabajado durante 6 años como enfermera práctica licenciada, abrió una investigación interna. Descubrieron que llevaba tiempo falsificando registros de horas extra y aumentando falsamente las horas de atención a pacientes para cobrar compensaciones adicionales. El hospital despidió a 3 supervisores que no habían detectado las irregularidades y anunció nuevos protocolos de control, conocidos internamente como el caso Taylor. En una reunión del personal, la administradora Sara Martínez declaró: cualquier mala conducta financiera hacia las familias de los pacientes resultará en despido inmediato y denuncia penal. La licencia de Mónica no solo fue suspendida, fue revocada permanentemente por el Consejo Estatal de Enfermería de Arizona. La decisión fue unánime y contundente. La señora Taylor violó los principios fundamentales de la ética en enfermería al explotar a un familiar vulnerable para obtener beneficios económicos. Declaró la presidenta del Consejo, la doctora Linda Foster, en la resolución oficial. Nunca volverá a ser elegible para ejercer la enfermería en el estado de Arizona. El fallo fue reportado al Registro Nacional de Enfermería, lo que puso fin a su carrera médica en todo el país. La Asociación Cultural China convocó una reunión de emergencia para analizar cómo habían sido manipulados. La señora Chen, ahora designada como defensora de los ancianos de la comunidad, presentó nuevos protocolos para verificar los casos familiares antes de ofrecer ayuda o donaciones. Mónica Taylor nos enseñó que debemos verificar de forma independiente cualquier reclamo sobre adultos mayores, explicó la señora Chen a un reportero del Arizona Republic. No podemos permitir que nuestros valores culturales de respeto familiar sean utilizados por criminales. La asociación creó el Fondo de Protección para Ancianos Alan Johnson, destinado a ayudar a otros mayores a documentar y denunciar abusos financieros. El fondo recaudó $12,000 en su primer mes. Los padres de Mónica, Linda y Robert Taylor, quedaron destrozados por la condena de su hija. Vendieron su casa en Flagstaff y se mudaron a Oregón, huyendo de la vergüenza y la atención mediática. La criamos para respetar a los mayores y ayudar a la familia, dijo Linda entre lágrimas a la detective Santos durante una entrevista final. No entendemos cómo se convirtió en alguien capaz de robar del fondo educativo de sus propios hijos. Robert fue más directo. Mónica ha sido completamente apartada. No tendremos una hija que se aproveche de viudos en duelo. La hermana de Mónica, Clare, cambió su apellido y se mudó con su familia a Colorado. 3 semanas después de la sentencia, recibí una carta escrita a mano de su parte. Señor Johnson, debí haber hablado antes, cuando escuché a Mónica insultarlo en chino. Tenía miedo del conflicto familiar, pero mi silencio permitió sus crímenes. Lamento no haber estado de su lado cuando más lo necesitaba. El proceso de divorcio fue rápido y contundente. Richard obtuvo la custodia total de James y Emma, mientras que Mónica solo recibió derecho a visitas supervisadas tras completar terapia psicológica y manejo de ira. Durante la audiencia de custodia, la jueza Sunny Williams fue particularmente severa. Señora Taylor, usted defraudó sistemáticamente al abuelo de sus hijos y robó dinero destinado a su educación. Este tribunal no puede confiarle ninguna responsabilidad financiera sobre ellos. Las visitas de Mónica quedaron limitadas a 2 horas al mes, bajo la supervisión de una trabajadora social designada por el tribunal, y se le prohibió hablar de dinero o del abuelo con los niños. Richard vendió la antigua casa familiar y se mudó a un apartamento modesto cerca de mi vecindario. Los niños y yo necesitamos empezar de nuevo, me dijo. Todo en esa casa nos recordaba las mentiras de Mónica. James y Emma, ahora de 9 y 11 años, aún luchaban por comprender por qué su madre estaba en prisión. Richard y yo decidimos hablar con los niños con total honestidad, pero de un modo adecuado para su edad. Mamá tomó muy malas decisiones, les explicó Richard con voz tranquila.
Usó dinero que no le pertenecía, lastimó al abuelo y rompió la ley. Ahora está enfrentando las consecuencias de esas decisiones. Emma me miró directamente y preguntó: «Abuelo, ¿por qué nunca nos dijiste que hablabas chino?» No creí que fuera importante, le respondí con una sonrisa, pero resultó serlo cuando alguien empezó a decir cosas feas sobre nuestra familia. El Fondo Universitario de los Niños, ahora completamente protegido, había vuelto a crecer gracias a la restitución y a los intereses. $342,000. Los últimos deseos de Sunny finalmente estaban seguros. Los antiguos compañeros de Mónica en el Desert Medical Center la aislaron por completo. 3 enfermeras que alguna vez la consideraron una amiga testificaron en su contra durante la audiencia de revocación de su licencia. Confiábamos en Mónica con las familias de nuestros pacientes, declaró la supervisora de enfermería, Janet Rodríguez. Violó todo lo que representa la ética del cuidado médico. La cobertura mediática fue extensa y demoledora. El noticiero local Canal 12 emitió un reportaje titulado Abuso a ancianos, el crimen que nadie ve, donde entrevistaron a la doctora Roberts, a la detective Santos y a la señora Chen, quienes explicaron cómo reconocer las señales de explotación financiera. La foto policial de Mónica, junto con los detalles de su condena, quedó archivada permanentemente en bases de datos públicas, lo que hizo casi imposible que volviera a encontrar trabajo en el sector salud. 6 meses después de la sentencia, recibí una carta de Mónica desde prisión. Pedía mi apoyo para solicitar liberación anticipada. Señor Johnson, sé que cometí errores, pero 3 años me parecen excesivos para lo que fue, esencialmente, un malentendido familiar. ¿Podría escribir una carta apoyando mi liberación temprana? No respondí. Algunas personas nunca entienden que robar no es un malentendido y que las consecuencias no son negociables. Estoy seguro de que Sunny habría estado orgullosa. La justicia finalmente se había cumplido y el futuro de sus nietos estaba a salvo. El caso se convirtió en material obligatorio de estudio para el programa de capacitación sobre protección de adultos mayores de la Fiscalía General de Arizona. El nombre de Mónica se volvió sinónimo de abuso financiero a ancianos en los círculos legales del Estado. Sus decisiones destruyeron su carrera, su matrimonio, sus relaciones familiares y su libertad. Pero el fondo universitario de mis nietos estaba a salvo. Y eso, al final del día, era lo que más importaba. Hoy, 18 meses después de la condena de Mónica, mi vida ha encontrado un nuevo ritmo. No es la misma de cuando Sunny estaba viva, esa vida ya se fue. Pero es tranquila, con propósito y paz interior. Richard y yo hemos reconstruido nuestra relación desde la verdad y el respeto. Cada domingo, él trae a James y a Emma a cenar. Cocinamos juntos, hablamos de la escuela y, a veces, les ayudo con la pronunciación del mandarín. Ambos están tomando clases de chino, no porque deban hacerlo, sino porque quieren entender su herencia multicultural. El fin de semana pasado, James me dijo: «Abuelo, ¿nos enseñarías algunas palabras médicas en chino para cuando seamos doctores?» Ahora les enseño tanto idiomas como terminología médica. Emma quiere ser enfermera pediátrica. James está inclinado a seguir mis pasos y convertirse en intérprete médico. La doctora Roberts me invitó a hablar en conferencias médicas sobre cómo reconocer el abuso a personas mayores. He dado charlas en hospitales, escuelas de enfermería y grupos comunitarios sobre las señales de alerta de la explotación financiera. Su caso demuestra que incluso los adultos competentes pueden ser blanco de abusos, simplemente porque el duelo los hace parecer vulnerables. Les digo a las audiencias: la edad y la tristeza no equivalen a estupidez, y los familiares no siempre son dignos de confianza. Gracias a estas conferencias, 3 hospitales de Phoenix cambiaron sus políticas sobre acceso financiero familiar y sobre protocolos de interpretación de idiomas. He aprendido a establecer nuevos límites que protegen tanto mi independencia como mis relaciones familiares. Richard me ayuda con las decisiones financieras importantes, pero yo mantengo el control total de mis cuentas. La señora Patterson, mi vecina, pasa 2 veces por semana para saludarme y tomar un café,
pero sigo viviendo de manera completamente independiente en la casa que Sunny y yo compartimos durante 30 años. La terapia de duelo que la doctora Roberts me recomendó me ha ayudado a distinguir entre el dolor natural por la pérdida y el trauma por la traición de Mónica. Aún extraño a Sunny cada día, pero ya no vivo consumido por la tristeza. Mónica fue liberada tras cumplir 18 meses, por buena conducta. Se mudó a Nevada, donde trabaja en una tienda de conveniencia y vive en un pequeño estudio. Su oficial de libertad condicional confirmó que tiene prohibido cualquier contacto profesional con personas mayores. Richard recibió una carta de ella solicitando ver a los niños. Tampoco respondió. El dinero de la herencia sigue creciendo en las cuentas fiduciarias protegidas. Para cuando James y Emma lleguen a la universidad, habrá suficiente incluso para estudios de posgrado, si así lo desean. Los deseos finales de Sunny siguen seguros y honrados. Si alguna vez has vivido manipulación financiera dentro de tu familia, documenta todo y busca ayuda de inmediato. Confía en tus instintos cuando alguien intente aprovechar tus momentos de vulnerabilidad. Y recuerda esto: el duelo no te hace débil. A veces, te convierte en alguien más fuerte de lo que jamás imaginaste ser. Comparte tu historia sobre cómo defendiste a un familiar mayor en los comentarios. Tu experiencia podría ayudar a alguien a reconocer las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde.